Va, Iglesia de Dios, pasa cada uno de ustedes. Es una bendición poder estar acá en este lugar una vez más. Definitivamente se extraña, es un placer ver a algunos de nuestros hermanos acá. Es un verdadero gozo volver a verlos. Y definitivamente toda esta situación que va alrededor nos hace apreciar muchas cosas que siempre tuvimos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que cantábamos unos himnos muy bonitos, los cuales, como decía nuestro hermano, nos hacen a veces cantar y expresarle a alguien lo que realmente Dios ha hecho en nuestra vida y Jesús ha hecho en nuestra vida. Y a lo largo de toda nuestra vida hace muchas cosas, como también el himno 43, darnos paz en medio de tantas cosas que suceden. Pero definitivamente, para que nosotros podamos gozar de esa paz, necesitamos hacer algo, y es seguir a Jesús y seguir a nuestro Dios, reconocer quién es Dios. Y por la voluntad de Él y la gracia de Él es que estamos una vez más en este lugar. Han pasado varios días desde que no nos veíamos y hoy nos gozamos al vernos los pocos que estamos acá. Esta tarde hemos de ver algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros y cómo realmente debe ser nuestro estilo de vida. Y lo vamos a hacer realmente viendo ejemplos en la palabra de nuestro Dios de hombres y mujeres del ayer, que cada una de aquellas historias fueron escritas, como bien sabemos, para nosotros mismos, para que cada uno de nosotros aprendamos cuando leemos, cuando vemos a cada una de aquellas historias. El título del tema en esta tarde es Hombres y mujeres íntegras delante de Dios en situaciones difíciles e inconcertantes. ¿Cuál es la actitud del ser humano cuando se encuentra en una situación difícil? Cada uno de nosotros reaccionamos de una manera diferente. A veces, el ser humano que no tiene a Dios en su corazón busca por sus propios medios salir adelante, a como dé lugar. Por el otro lado, estamos hombres y mujeres que hemos reconocido a Dios y buscamos en quién poder salir adelante. En Dios mismo, en nuestro Dios, en aquel que nos hizo a nosotros, en aquel Dios que es dueño de todo lo que nosotros tenemos alrededor. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de hombres y mujeres íntegras o íntegros delante de Dios, nos estamos refiriendo a aquellas personas que buscamos estar a cuentas delante de Dios y que cuando vienen aquellas situaciones difíciles en nuestra vida, nos sorprenden definitivamente, pero a pesar de la sorpresa, sabemos reaccionar. No es lo mismo tener un hombre o una mujer con un carácter alterado de que reacciona instantáneamente a cualquier situación, quizás a un insulto, quizás a una mirada. No es lo mismo tener a una persona que su carácter se maneja conforme a la voluntad de Dios en medio de una situación quizás difícil, sabe contener su carácter, sabe contener su lengua, lo que pueda salir y herir a otros. Lo que vamos a ver en esta tarde, hermanos, es realmente cuando se nos presenta una situación difícil, cómo reaccionan aquellos hombres y mujeres íntegras delante de Dios. Siempre hay situaciones difíciles en nuestra vida, es una realidad. Estamos en un mundo donde muchas de las cosas se nos hacen difíciles. Vivimos en un mundo que es realmente desconcertado en todo tiempo, ¿sí? Es la realidad. No sabemos nosotros nada del futuro, pero ¿cómo usted y yo, que decimos que creemos en Dios, que hemos sido salvados por la sangre de su Hijo, cómo nos enfrentamos a ese mundo? Es lo que vamos a ver en esta tarde. Y vamos a ir a ver una historia, la cual muchas veces la vemos como una historia muy hermosa, tierna, hasta cierto punto en sí lo es, pero esta vez lo vamos a ver de un punto de vista diferente. Y vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y después vamos a ver un poquito más detallada esta historia en el Evangelio de Lucas. Pero primero vamos a estar en Mateo capítulo 1, versículo 18. Hombres y mujeres íntegras delante de Dios en tiempos difíciles e inconcertantes. Voy a dar lectura a Mateo capítulo 1, versículo 18 y dice de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente.
Cuando vemos estos versículos, hermanos, vayamos grabándonos en nuestra mente lo que está sucediendo. Y pensaba él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, vayamos ahora a Lucas capítulo 1. Aquí estamos viendo a un José recibiendo la noticia de que su prometida, podemos decir, está embarazada. Ahora, vayamos nosotros a ver el lado de María, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de aquella mujer cuando el ángel Gabriel llega a visitarla? Lucas 1, 26. Dice de la siguiente manera: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo es esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Hasta en este momento podemos nosotros imaginar la escena donde María está delante del ángel Gabriel, sorprendida de lo que está sucediendo, de lo que él está diciendo. ¿Cómo reaccionamos nosotros a algo de sorpresa que nos viene a nuestra vida? ¿Cómo reaccionaría una hermana? ¿Verdad? ¿O cómo reaccionaría nosotros en el lado de José? Veamos nosotros la respuesta de María. Versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ya vimos nosotros la respuesta de María a algo momentáneo. Era el plan de Dios. No había otra opción. Pero ella, en su respuesta, deja ver una mujer íntegra. Una mujer que sabía conducirse en su vida. Volvamos ahora nosotros a ver en Mateo capítulo 1 lo que estaba pasando con José. Aquella pareja prácticamente está sorprendida, ¿verdad? Ya vimos la reacción de María. Ahora veamos la reacción de José. Capítulo 1, vamos a ir al versículo 18 otra vez. José se da cuenta de que María estaba embarazada. ¿Cómo era José? Y lo vemos en el versículo 19, es realmente como una descripción de José. José, su marido, como era justo, no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora ya tenemos las dos partes de esta historia, ¿verdad? José quería zafarse, quería dejar a María, pero ¿cómo lo quería hacer?
secretamente. No la quería exponer. ¿Cuál era el castigo de María por haber, digamos así, estar embarazada, sin estar casada en aquellos tiempos? Según la ley de Moisés, deberían de sacarla y apedrearla. José, vemos esa pequeña descripción de él, pero muy importante, que un hombre justo no quiso difamarla y pensaba dejarla secretamente. Ahora bien, mientras él pensaba en la situación, en lo que estaba sucediendo, se le apareció un ángel y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, ahora estamos viendo prácticamente el carácter de aquellas dos personas, José y María, con la sorpresa, con la buena voluntad de Dios, que María había concebido del Espíritu Santo, y José, que estaba a punto de casarse con ella, tiene que recibirla, sabiendo ya esto, y continuar. El versículo 24 de Mateo 1 dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En este pasaje, hermanos, Dios nos enseña realmente la integridad de un hombre y una mujer. Aquella pareja que fue designada por Dios para que de esa pareja, en esa casa, en ese hogar, naciera el Salvador del mundo. Ahora bien, hoy en día, ¿qué pide Dios de cada uno de nosotros? Dios pide lo mismo de cada uno de nosotros, que seamos hombres y mujeres íntegros delante de Él. Me dirán ustedes, hermanos y hermanas, ¿qué es íntegro? ¿Qué es justo? Realmente, la palabra integridad o íntegro realmente tiene diferentes, ¿cómo se podría decir? Como ramas que se pueden desprender de esta palabra. Y voy a leer algunas de ellas. Una persona íntegra es una persona que es recta, que tiene virtudes, que realmente no tiene un interés por decir que solamente hace las cosas por si hay algo que me conviene, desinteresado. Es una persona de confianza, no dada a chismes, no dada a llevar información de un lado a otro. Es una persona de buen nombre, una persona en quien las personas pueden confiar. Es una persona que se preocupa por tener una vida que no le sea reprochada. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta pareja, que de un momento a otro se dan cuenta de lo que está sucediendo, vemos la respuesta de María, vemos lo que quería hacer José y vemos el final, ¿verdad? Escuchando lo que el ángel les había dicho. Me llama mucho la respuesta de María. Escucha al ángel y, bueno, dice: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Qué necesitaba, qué había en el corazón de María para que ella llegara a tener esa respuesta? Definitivamente podemos decir que María era una mujer íntegra delante de Dios para poder aceptar y decir: Señor, que se haga tu voluntad. José, como que le cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero no olvidemos, por un lado, la manera en que José estaba tratando de hacer las cosas. José sabía el daño que le podía causar a María si él salía y contaba todo lo que estaba pasando o lo que pues María le había dicho, o los familiares, no sabemos exactamente cómo él se da cuenta de. Sabía el castigo que iba a hacer para María, entonces él quería pues prácticamente dejarla, pero en silencio, ¿verdad? Después el ángel habla con José y José también obedece. ¿Podemos ver integridad en José? Definitivamente podemos ver integridad en aquella pareja. Ahora nos preguntamos nosotros, como parejas, como jóvenes, solteros y solteras o casados, ¿cuánta integridad hay en nuestra vida?
¿Qué tan íntegros somos nosotros delante de Dios? ¿Qué tan justos somos? ¿Qué tan honorables? ¿De qué tanta confianza podemos tener? ¿Verdad? Realmente, hermanos, hay situaciones difíciles que pueden llegar a nuestra vida. Un ejemplo sería llegar a saber problemas de otra persona. Que tengan la confianza de venir a contarle a usted los problemas porque quizás quisieron desahogarse. Somos nosotros personas que podemos ser confiados, y en lugar de mover esa información o ese chisme de un lado a otro, buscar una solución para aquella persona. Recordemos el significado de la integridad: rectitud, justicia, que no hay reproche, que tiene virtudes, que no hay un interés cada vez que uno hace algo, que estamos llenos de confianza. Ahora, cuando nosotros realmente nos damos cuenta de lo que debemos ser delante de Dios, y cuando vemos este pequeño ejemplo de María y José desde un lado diferente, cuando vemos la sorpresa que ellos se llevan y cómo ellos reaccionan, nos podemos preguntar a nosotros: ¿estamos listos nosotros para realmente reaccionar a una situación difícil en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro carácter hacia las situaciones difíciles en nuestra vida? O situaciones que no sabemos qué va a pasar. ¿Confiamos nosotros en el yo veo cómo me juego y salgo adelante? ¿Somos nosotros algo como José? A ver cómo nos vamos, que salgamos lo menor dañados posibles y nos vamos y sacudirnos la situación. O también nuestras hermanas, tenemos nosotros prácticamente el valor de decir, como dijo María: Señor, hágase tu voluntad. Y realmente eso es lo que debe ser delante de Dios nuestra respuesta: Señor, hágase tu voluntad. Porque en Dios nosotros hemos confiado. En aquellos momentos, en aquellas dificultades, realmente para cada uno de nosotros es como una prueba de lo que realmente nosotros somos. Pero si nosotros realmente no somos justos, no somos íntegros delante de Dios, vienen los momentos difíciles en nuestra vida y somos tambaleados. El himno 43 habla de como una barquita, ¿verdad?, en el mar, en las olas, que podemos ser llevados para todos lados, pero nosotros seguimos confiando en Dios. Cuando nosotros ponemos en nuestra vida ser íntegros delante de Dios y nos enfocamos, le damos prioridad a realmente tener una integridad delante de Dios, nuestra vida es muy diferente y nuestra manera a enfrentar las situaciones difíciles es una manera muy diferente a que cuando solamente somos personas que somos llevados por las correntadas del mundo. Nosotros, hombres y mujeres íntegros, también tenemos una responsabilidad. Primeramente, es nuestra responsabilidad delante de Dios. Necesitamos ser responsables delante de Dios, pero cuando nosotros nos enfocamos en ser responsables delante de Dios, eso también nos da a nosotros otras responsabilidades que nos hace prácticamente practicar cada una de las ramas de la integridad, y las vamos a ver un poco más de aquí en adelante. Nosotros, cuando practicamos integridad, venimos a ser ejemplo de otros. Necesitamos nosotros cuidar nuestras palabras, nuestras obras, nuestra conducta en todo momento. Nosotros, los casados y casadas, necesitamos cuidar de nuestros hogares. Jóvenes, solteros, solteras, necesitan cuidar de cada uno de ustedes mismos porque están dándole honra y gloria directamente a Dios. A donde quiera que nosotros vayamos, nosotros realmente necesitamos ir vestidos de integridad. En nuestro trabajo, en la calle, donde quiera que vayamos, en las tiendas, donde quiera, nosotros realmente necesitamos ser revestidos de integridad para que realmente podamos decir que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Es un hombre íntegro o una mujer íntegra justa? Definitivamente es una ramita que se desprende de la integridad. Somos nosotros como José, en el versículo 19. José dice que era un hombre justo y no quiso difamarla.
quiso dejarla secretamente. A veces la justicia conlleva a que nosotros callemos nuestras palabras para no herir a otros. José, en esta ocasión, fue una sorpresa grande la que él se lleva, pero aún así, quizás no podemos decir con seguridad lo que José sentía, pero si en nuestros tiempos nos enfocamos acerca de cómo un hombre se sentiría que su prometida está embarazada, se sentiría hoy en día, podemos decir, frustrado, enojado, traicionado, podemos agregar muchos más adjetivos. ¿Y qué sería lo que quizás hiciéramos? Quitarnos el enojo, esa traición, ese dolor. José no fue así. ¿Pero por qué no fue así? Porque José era un hombre justo. Lo describe la misma palabra de nuestro Dios. No quiso difamarla. Prefirió buscar una manera secreta para irse. Ahora bien, la sabiduría de Dios está en todo y eligió a José y María, aquella pareja, para que el Mesías, nuestro Salvador, creciera en ese hogar. Eligió a aquel hombre justo y a aquella mujer que dijo: Señor, hágase tu voluntad. Ahora bien, somos nosotros, aquellos hombres y aquellas mujeres como María y José, justos, irreprochables, y decimos: Señor, que se haga tu voluntad hoy en día. Para que nosotros realmente tengamos una integridad dentro de nosotros y realmente vivamos una vida íntegra, nosotros realmente debemos de temer a Dios. Si José no hubiera sido un hombre justo, no hubiera sido temeroso de Dios, no hubiera creído en Dios, realmente hubiera sido aquel hombre que hubiera dejado sacar su coraje, su traición, su enojo, y hubiera entregado a María a los líderes de aquel tiempo. Quizás no le hubiera importado el final de María, pero no fue así. Ante todo, preguntémonos nosotros, ¿cómo podía María explicar que estaba embarazada si ella misma le dice al ángel: ¿cómo esto va a ser posible si yo no conozco varón? ¿Qué defensa tenía María? ¿A quién le podía echar la culpa? Ahora bien, José, si esa fue la respuesta que tuvo José, ¿qué más? ¿Qué podía decir José? ¿A quién le podía echar la culpa? La pobre María era la que en realidad al final llevaba, como podemos decir, las de perder en aquella situación. Pero aquel hombre justo y aquella mujer que estaba dispuesta a la voluntad de Dios realmente supieron contestar, supieron moverse en esa situación que llegó de la noche a la mañana. Pero en aquel José y aquella María había un corazón íntegro delante de Dios. Ahora bien, reconocemos que José era un hombre íntegro, un hombre justo y temeroso delante de Dios. Un hombre que es íntegro delante de Dios y que teme a Dios, siempre va a buscar el bien de los demás. ¿Tenemos nosotros eso en nuestro corazón? A donde quiera que vayamos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, buscamos siempre el bien de nuestros hermanos. Nos servimos nosotros los unos a los otros. Cuando nosotros hablamos de un hombre o una mujer íntegra delante de Dios, también nos expandemos, hermanos, acerca de lo que nosotros hacemos por nuestros hermanos, acerca de qué tan serviciales somos. Hablábamos que integridad es una persona que no tiene interés, no solamente porque yo me llevo bien con mis hermanos de tal lado, a ellos sí les sirvo, pero a los otros no. Al contrario, una persona íntegra no ve diferencias ni tiene grupos por derecha o izquierda. Una persona íntegra es dada a un servicio desinteresado. Ahora bien, ¿cuánto creemos nosotros que importa cuidar nuestra mente al ser íntegros delante de Dios? ¿Creemos nosotros que José cuidó su mente? Vamos acá al versículo 20. El versículo 19, José estaba pensando lo que debía hacer o cómo iba a hacer para dejar a María secretamente y no quería difamarla. Estaba él pensando en esto, dice, ¿verdad?
cómo hacer para salir, no difamar a María, no lastimarla. En esto estaba pensando cuando un ángel se le aparece y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. ¿Significa que José recibió la noticia y explotó, como decimos comúnmente? No. José tomó su tiempo para pensar. La misma palabra de nuestro Dios dice que José estaba pensando en eso cuando el ángel se le presenta. ¿Cuánto tiempo pensamos nosotros antes de contestar? ¿Cuánto tiempo nos tomamos nosotros para cuando vienen aquellas situaciones difíciles abrir la boca y contestar? Muchas veces nuestro carácter es fuerte, si queremos decir así. Muchas veces nos quejamos que tenemos un carácter. Yo no me puedo callar las cosas. Yo se las digo de frente tal y como son, ¿verdad? Otros o otras personas tienden a ser aquellas personas que escuchan, que analizan antes, ¿verdad? Antes de contestar. José, podemos nosotros verlo como un ejemplo en esta tarde de que fue un hombre que pensó las cosas, que no salió simplemente al recibir aquella noticia y fue allá con sus líderes a quejarse de lo que le estaba sucediendo, sino pensó, tomó su tiempo. Y nosotros, cuando decimos que somos hombres y mujeres íntegros delante de Dios, también somos llamados a pensar antes de actuar, antes de hablar. José, definitivamente lo vemos como un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a una situación difícil y que sucede de al momento. María también. Definitivamente, José como hombre y María como mujer llegan y muestran por medio de la historia, podemos ver qué tan íntegros eran delante de Dios. ¿Podemos nosotros decir que José cuidaba su mente entonces? Definitivamente sí. Se tomó su tiempo antes de actuar, antes de hablar. Es muy importante para que cada uno de nosotros hoy en día, al considerarnos hijos de Dios y mujeres hijas de Dios, que vamos dentro de los caminos de Dios, es muy importante que nosotros aprendamos a tomar nuestro tiempo para contestar, para hablar, para movernos, para actuar. Definitivamente José es un ejemplo de ello. Y mientras él estaba pensando cómo hacer las cosas sin hacerle daño a María, el ángel del Señor le habla a él en un sueño. Ahora bien, cada uno de nosotros podemos ver diferentes ejemplos dentro de la palabra de nuestro Dios. Y podemos hacer una lista muy grande de aquellos hombres del ayer. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿qué es lo que realmente nosotros hemos buscado hasta el día de hoy? Hemos nosotros propuesto dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón ser hombres y mujeres íntegras delante de Dios. ¿Somos nosotros, preguntábamos ya eso al principio, somos nosotros hombres y mujeres de confianza, honestos en todo tiempo, fieles? Veamos un ejemplo en 1 Samuel 16. Vamos a ver solamente el 1 Samuel 16, 18. Vamos a ver un versículo acá acerca de un hombre muy conocido. Definitivamente quizás una de las historias que los niños nos repiten y nos dejan sorprendidos porque se las memorizan muy rápido. Estoy seguro que ustedes ya están adivinando de quién se trata. David, aquel pastorcito que un día también es elegido y es ungido para que fuera rey. Pero acá vamos a ver cómo alguien describe a David. En 1 Samuel 16, 18. Y dice de la siguiente manera. Bueno, empezamos en el 17, mejor dicho. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén,
que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Vamos a parar ahí por un momentito. ¿Sabemos quién exactamente fue el que dio esta descripción de David a Saúl? Solo sabemos que fue un criado. Un criado de Saúl da la descripción de David. Ahora veamos la reacción del rey. En el versículo 19 dice: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en necesidad de trabajo? Hermanas y hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir de cada uno de nuestros hermanos y hermanas? Momento, me equivoqué. ¿Cuántos de nosotros en necesidad de trabajo le decimos a nuestros hermanos: si saben de algún trabajo, me lo dejan saber? Y ahora usted o yo vamos por algún lugar y sabemos de algún trabajo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la certeza, la seguridad de poder decirle a aquella persona que está necesitando de un trabajador o una trabajadora: te recomiendo a la hermana María? Ella es una excelente trabajadora. ¿Cómo podemos nosotros describir a nuestros hermanos y hermanas? ¿Podemos nosotros ponernos como aquel criado y decir: sí, yo he visto a hermana María, yo he visto a hermano Freddy, yo he visto a cualquier otro nombre de hermano o hermana? Es valiente, es vigoroso, sabe tocar guitarra, es hombre de guerra, prudente en sus palabras, y Jehová está con él. ¿Cuántos tenemos esa seguridad cuando hablamos de nuestros hermanos? Es algo muy bonito cuando nosotros podemos conocer integridad en alguien, ¿verdad? ¿A cuántos nos gusta hacer negocios con mañosos, como podemos decir? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta hacer negocios con alguien que tenga fama de que es aprovechado, que tenga fama de que, bueno, no pagó, o como decimos allá en nuestros pueblos, se quedó con la vaca, ¿verdad? Y no la pagó. A nadie le gusta lidiar con ese tipo de personas. Siempre buscamos a alguien que realmente sea honesto. Ahora bien, vamos a voltear la pregunta un poquito. ¿Somos nosotros esa persona que cada uno de ustedes recomendaría? ¿Soy yo esa persona que cada uno de ustedes podría recomendar a una compañía o a una persona que necesite un trabajador? ¿Vemos la importancia de la integridad de nuestra vida? Cuando nosotros somos personas íntegras, somos conocidos, somos personas que se dan a conocer. Acá en esta pequeña historia de David parece que pasaba desapercibido. Aún hasta se rieron de él cuando llega a pelear contra Goliat. Sus mismos hermanos le dicen: regrésate, le dice, tú ni ve a cuidar esas ovejas que tienes allá por la montaña. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Pero uno de estos criados se había fijado en David, ¿verdad? Y lo describe, se lo dice al rey Saúl y le dice: yo lo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, estaba refiriendo al arpa, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¿Cómo creemos nosotros que se conducía David en su vida cotidiana? Definitivamente se conducía de una manera muy similar a la que este hombre lo está recomendando, si podemos decir así. Este hombre lo conocía, lo había visto, sabía tocar el arpa, era valiente. ¿Cómo sabemos que David era valiente? Defendía las ovejas, dice, mataba a los leones, era vigoroso, un hombre de guerra le es llamado acá. Prudente en sus palabras. ¿Podríamos nosotros decir que quizás este criado había tenido una conversación o lo había escuchado hablar? Para que este criado pudiera haber dicho eso de David, definitivamente había estado alrededor y había de una u otra manera visto cómo David era en su hablar. Hermoso, y Jehová está con él.
Cuando nosotros nos enfocamos, hermanos, hablando acerca de la integridad, de cómo realmente la integridad en nosotros debe ser primordial, debe ser lo que nosotros debemos de buscar, es muy, muy importante. Para cada uno de nosotros, hermanos, ser íntegros en nuestra vida debe ser algo que busquemos en todo momento. Y la integridad muchas veces a nosotros nos hace no ser el vivo, no ser el más listo, como decimos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros quizás en algún trabajo hemos quebrado algo y nos tocó, ¿verdad? Si somos íntegros, si somos personas de confianza, ir quizás con el patrón o con el dueño, decirle, disculpe, estaba en mis manos, se quebró. ¿Cómo solucionamos esto? Porque también podemos ser por el otro lado, agarrar aquella pieza, meterla ahí con la basura y yo no vi nada, ¿verdad? Todo el tiempo en nuestra vida, hermanos, tenemos opciones. Podemos buscar ser íntegros o podemos también buscar simple y sencillamente ser aquel tipo de persona que no le importa integridad en su corazón o integridad delante de Dios y definitivamente pasar desapercibidos por un lado. ¿Qué es lo que miran nuestros vecinos en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que miran nuestras familias, nuestras esposas y nuestros hijos en cada uno de nosotros? ¿Somos prudentes? ¿Vivimos nosotros quizás quejándonos de todo? El frío, el calor, tardanza, la lluvia. Cuando nosotros caemos, hermanos, en un estado en el cual todo nos molesta, algo está pasando en nuestra vida. Cuando nosotros vemos la descripción de David, ¿verdad? Nos imaginamos a un joven apuesto, a un joven que quizás usted le puede pedir un favor y ya está preguntando a dónde y cuándo. A un joven que quizás usted le dice, a un hermano o hermana dice, hermano, ¿me puedes dirigir? Le pasó un accidente a tal hermano. ¿A qué horas empieza el culto, hermano? No, hermano, fíjese que no, buscando excusas. Definitivamente nosotros, cuando decimos que hablamos de integridad, hermanos, somos personas, hermanos y hermanas, con energía, con fuerza, con ese ánimo, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos en la integridad en nuestra vida, también significa que nosotros somos personas sensatas, ¿verdad? Que si se nos pide quizás hacer algún cambio imprevisto, no solamente actuamos y se acabó, sino igual que aquel José, tomamos nuestro tiempo para pensar lo que quizás esté a favor y lo que quizás esté en contra. Todo ello, hermanos, todo ello, lo que nosotros estamos viendo hoy acerca de la integridad, que muchas personas vienen y lo tienen bajo una lista de justicia, rectitud, desinterés, ¿verdad? Todo ello, las personas hoy en día lo notan. Hoy en día dicen que es muy difícil encontrar una persona que reconozca sus errores. Hoy en día es muy difícil encontrar una persona en que uno confíe, ¿verdad? Pero ¿acaso nosotros no hemos aprendido de la misma palabra de nuestro Dios a ser aquellas personas? Realmente nosotros tenemos un llamado de tener una vida llena de integridad delante de Dios. Cuando nosotros realmente analizamos, hermanos, lo que pasó José, lo que pasó María, ¿verdad? La respuesta de ellos hacia lo que le vino en ese momento. Vemos nosotros muchos otros ejemplos. Nos acordamos nosotros de Rahab. De pronto los espías estaban en su casa, ¿verdad? Rahab, una ramera, pensó las cosas, actuó. ¿Y qué pasó con Rahab? Se salvó de morir dentro de los muros de Jericó. Significa que la prudencia también es parte de la integridad. Nosotros somos llamados a ser prudentes en todo ámbito de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con todos nuestros compañeros en el trabajo. Quizás trabajamos con compañeros que no son cristianos.
No significa que nosotros nos vamos a envolver en los juegos, en las bromas y en los chistes y de repente nuestro vocabulario va a ser simple y sencillamente igual. Integridad significa que usted y yo vamos a hacer la diferencia donde quiera que nosotros vayamos. Cuando nosotros somos hombres y mujeres íntegras, tomamos prioridades en nuestra vida. Realmente nos importa qué es ser un hijo o una hija de nuestro Dios. Como esposos, buscamos amar a nuestras esposas y como esposas buscan amar a sus esposos. Amamos a nuestros hijos. Buscamos nosotros apoyar dentro de la iglesia. Buscamos nosotros ser fieles en todo lo que se nos encomienda. Cuando se trata de negocios, cuando se trata de nuestro trabajo, hablábamos hace un momento acerca de que si se quiebra algo, tengamos eso de acercarnos e ir a dejarle saber al dueño o la dueña de lo que haya estado sucediendo. Quizás tenga usted un negocio más grande y se haya quebrado algo y no simple y sencillamente sea algo que se va a recuperar en, en un poquito de tiempo, una cantidad pequeña de dinero. Quizás sea algo más grande lo que haya sucedido. Pero si nosotros somos íntegros delante de Dios, nosotros damos la cara por lo que sucedió, por lo que pasó y hablamos siempre con la verdad. Cuando nosotros actuamos de esa manera, hermanos, al igual como aquí vemos que un criado le respondió a Saúl, las personas a nuestro alrededor se dan cuenta de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Que no importa la situación, que no importa si el compañero del trabajo vino, lo insultó, usted supo cómo responder. Por el contrario, muchas veces es ignorada la buena manera de actuar. Pero si usted viene, lo insultaron y respondió con un insulto y un poco más, hermano, hermana, definitivamente eso lo sabe todos los que lo rodean a uno. El mundo es así. Ahora bien, ¿qué tanto nos importa a nosotros realmente nuestro testimonio, que nuestra integridad se vea marcada en la vida de cada uno de nosotros? ¿Somos fieles nosotros en nuestro trabajo o solo trabajamos cuando el patrón está? ¿Verdad? ¿Somos fieles en nosotros en nuestros negocios? ¿O porque como es una persona de Pensilvania la que vino a comprar el carro, que se lo lleve, ¿verdad? Que le llegue allá y de ahí le bloqueé el número? Sabíamos lo que estaba malo, pero de lejos, ¿verdad? Que se vea cómo se las arregle. Eso no es integridad en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, que cada uno de nuestros actos que muestran integridad, que muestran sensatez, que muestran cada una de las cualidades que nosotros somos, están siendo vistas por Dios. Y nosotros puede que aclamemos que somos hijos de Dios, pero si no practicamos integridad, rectitud delante de Él, estamos fallando. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para prácticamente tomar el ejemplo de David? Y que donde quiera que nosotros vayamos seamos recomendados, si podemos decirlo en estas palabras. Saúl parece que no duda en decir, bueno, vamos a ver si hay otros dos por acá, a ver quién de todos es el mejor. Después de la respuesta del siervo le dice, envió mensajeros a Isaí diciéndole, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Somos nosotros ese tipo de personas que cuando alguien nos recomiende para un trabajo, ¿verdad? Diga, hermano Giovanni, él sabe cocinar, él es responsable, él es una persona en quien usted puede confiar. Cuando usted no está, él va a trabajar, va a hacer las cosas. Es una persona que limpia cuando no hay nada que hacer en los restaurantes. Ahí está él, llámale. ¿Podemos nosotros recomendarnos o somos nosotros esas personas que vamos a ser recomendadas para que aquella persona, ahí está el número de teléfono y le llamen a uno, mira, tengo un trabajo para ti? Es muy importante para cada uno de nosotros. Hoy en día, la gente busca personas así, pero pareciera que las busca en el lugar equivocado, ¿verdad? Hoy en día, dicen afuera, las personas que buscan ese tipo de gente, que la van a encontrar en la gente educada, la gente que fue a las universidades, la gente que tiene grados, que ellos sí fueron enseñados, ¿verdad?
pero les es muy difícil encontrar una persona humilde, verdadera, desinteresada, en las que tienen grandes títulos, que estuvieron en universidades. Pero si buscaran en aquellas mujeres y aquellos hombres que primeramente buscan agradar a Dios, definitivamente esperamos que nos encontraran a nosotros, ¿verdad? Que nos recomienden a nosotros. Recordemos, hermanos, que cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, somos un libro abierto. Un libro en que desde nuestro vecino hasta los clientes de nuestros patrones, cualquier lugar, somos vistos. Me da risa a veces en el trabajo, porque nuestro patrón siempre nos molesta. Dice, yo le digo a mis otros amigos, dice que tengo la única compañía donde mis trabajadores trabajan de lunes a viernes, los sábados van a la iglesia y lo hace como en burla, ¿no? Hasta cierto punto, a mí no me molesta, lo hace como en burla o en broma, no sé, pero mis cosas se terminan. El trabajo se acaba. Y un día de tanto que ya nos molestaba, le digo yo, lo que pasa es que los lunes también el trabajo se hace en esta compañía. Y me dice, sí, yo sé las historias de otros que los lunes es prácticamente medio día de trabajo y medio día de recuperación. Y cuando pensaba en este tema, me acordaba de las palabras de él, ¿verdad? Y quizás en broma, como en una molestia o algo así, lo digan de nosotros, pero definitivamente que no nos moleste. ¿Por qué? Porque nosotros somos realmente aquellas personas que debemos ser conforme a la palabra de nuestro Dios. Que nuestra esposa diga que tiene un buen esposo y que nuestro esposo, el esposo diga que tiene una buena esposa, que dé un testimonio de ella. Que nuestros hijos también puedan decir que somos buenos padres y que realmente nos enfoquemos en agradar a Dios. Cuando nosotros busquemos agradar a Dios, como hablábamos en esta mañana en la escuela, que pudiéramos resumir, ¿verdad?, los 10 mandamientos en uno. ¿Cuál fue? Nuestros hermanos que están acá. Amarás a Jehová el Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros buscamos eso, hermanos, la integridad se vuelve parte de nuestra vida. La sinceridad y la lealtad vive con nosotros. Y es muy hermoso cuando podemos ser ese tipo de personas. No para agradarle al ojo de la gente, para darle la honra y gloria a Dios, pero definitivamente conlleva con la vida de cada uno de nosotros beneficios. Ahora bien, hombres y mujeres, debemos aprender a hablarle a nuestros hijos, entonces es parte de la integridad. Debemos aprender a tener muy buenas relaciones con quienes nos rodean, saber callar, saber hablar y saber actuar. Tener humildad dentro de cada uno de nosotros. Aprender a ser justos en todos nuestros negocios, en nuestros diezmos, en nuestros negocios, en todo lo que se refiere a algo económico. Nosotros buscamos definitivamente vivir por fe en todo momento y no hasta que toquemos algo como pasó con aquel discípulo. Hay algo en nuestra vida, hermanos, que debe ser un propósito y debe ser un propósito vivir siendo una mujer o un hombre íntegro delante de Dios. Hablábamos del servicio a los demás, mostramos integridad, mostramos el amor a cada uno de nuestros hermanos cuando le servimos a los otros, sin saber si era mexicano, hondureño, cuando todo aquel gentilicio queda por un lado. Ahí mostramos nosotros integridad en nuestra vida. Hablábamos una vez acerca, con nuestros hermanos en Trenton, acerca de ello, ¿verdad? De cómo había guatemaltecos, salvadoreños y mexicanos. Y hablábamos de ello y decíamos, hermanos, aprendimos a comer tacos picantes, aprendimos a comer pupusas, aprendimos a comer comida guatemalteca y nadie se desprecia. Y es hermoso cuando nosotros dejamos aquellas diferencias por un lado. Pero, ¿qué hace de que nosotros podamos vivir así? Dejando el gentilicio por un lado y viniendo a nuestra iglesia a decir que somos hermanos en Cristo Jesús. Es la integridad que hay en nuestro corazón.
Un hombre o una mujer íntegra delante de Dios vive confiada, vive gozosa en la lluvia, el sol, la nieve, lo que suceda. Aprendemos a ser agradecidos con nuestro Dios. Ahora bien, si nos falta integridad en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Evitemos nosotros, hermanos, ser influenciados por personas que no tienen integridad. Veamos ejemplos de personas que, faltando a su honestidad, terminan en malos caminos. Los vemos por todos lados y vemos pocos ejemplos en nuestros días de grandes, quizás, líderes que muestran integridad, que muestran seguridad, que muestran una honestidad. Hagamos usted y yo la diferencia. Como hijos de Dios, hagamos la diferencia. David, nos acordamos de David, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Aquel varón valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y que Jehová estaba con él. ¿Cayó David? ¿Cayó en pecado David? Sí. David terminó envuelto con una mujer que no era de él. Y me llama mucho el capítulo 51 de Salmos, ya para ir terminando. Siempre me ha llamado la atención este salmo porque pareciera, lo veo como un David, primeramente, tal vez como de niño, tenía la imagen de David como un gran hombre, recto. Y conforme uno va aprendiendo a leer y a estudiar, vemos que David también tuvo sus errores. Pero hubo algo en David muy importante, que David recapacitó. En el versículo 1 del capítulo 51 de Salmos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si se diera el caso de un día ofender a un hermano, a una hermana, a un vecino, integridad también significa que nosotros llegamos y podemos decir: perdóname, me equivoqué. También es parte de una vida íntegra. En el versículo 10 del mismo Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David se equivocó, pero recapacitó y logró enderezar sus caminos. Le fue muy difícil a David después, lo que le vino con sus hijos, sí, pasó bastantes problemas, pero aún así podemos ver el ejemplo plasmado de aquel joven que vimos al inicio de nuestra predicación, que era bien visto por los criados de Saúl, pasó por dificultad, pero se levantó de su dificultad. Y en el versículo 17 del mismo capítulo 51, David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, podemos nosotros decir, hermanos y hermanas, que cuando practicamos integridad en nuestras vidas, estamos también elevándole un sacrificio a Dios. Definitivamente. Cada minuto de nuestra vida es un sacrificio elevado a Dios. Es por eso que es tan importante que nosotros seamos hallados íntegros delante de Dios en todo momento. Momentos de alegría, de tranquilidad, de paz, en situaciones difíciles, en situaciones que no sabemos qué va a pasar. Es ahí cuando nosotros somos llamados, hombres y mujeres, a realmente demostrar quiénes somos, cuánto nos importa nuestro testimonio delante de Dios. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hablábamos al principio de lo que pasó con María, de lo que pasó con José. María dio una respuesta sólida. José buscó salir de ello de una manera que no dañara a María. Al final, podemos ver nosotros a los padres de Jesús, aquellos quienes Dios mismo designó para ser a los padres de Jesús, también viviendo momentos desconcertantes. Pero sí podemos ver también que ellos confiaban en Dios. Y nosotros somos llamados a buscar
de la misma manera, vivir íntegramente, justamente, rectamente delante de Dios. Que nosotros realmente tengamos como parte de nuestra vida, que seamos recomendados como fue recomendado David en aquella historia de Saúl. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en tu altar. Así termina David podemos decir, su oración. Aquel hombre que fue bien recomendado también tuvo un momento en el que pidió perdón delante de Dios. Y aquel hombre que era bien recomendado tuvo también el valor de reconocer, como hablábamos hace un momento, en que también cuando somos hombres y mujeres íntegros, somos llamados a reconocer cuando nos equivocamos. Ahora bien, ¿tiene beneficios la integridad? ¿Tiene beneficios en nuestra vida hoy en día? A todo tiempo. Beneficios al 1000, podríamos decir. ¿Tendrá beneficios al final de nuestra vida haber vivido una vida íntegra? Para vida eterna. Así es que cada uno de nosotros tenemos un desafío, y el desafío es realmente vivir una vida íntegra delante de Dios, porque es lo que realmente Dios pide de cada uno de nosotros. Ha sido una bendición para mí poder estar acá con nuestros hermanos, y que Dios añada bendición a su palabra, y que cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, en situaciones difíciles, busquemos ser íntegros, busquemos ser recomendados, como David fue recomendado en aquellos tiempos, en las historias que un día se escribieron para que hoy usted y yo también las pongamos en práctica. Pase cada uno, hermanos. El tiempo es para nuestro hermano Luis.